Bueno, como les decía recién, ahí en Moon Madness se produce como un quiebre, eh, porque era otra época. Imagínense, Moon Madness grababa en 76. Ya empezaban un poco la fuerza del jazz rock a imponerse. Y bueno, había como unas cuestiones internas en el grupo, donde Andy Ward, principalmente el baterista, quería mover hacia una cuestión más jazzística. Bueno, Doug Ferguson era un bajista que era un poco más estructurado, cosa que les vino muy bien a Camel. Está muy bien explicado en un video de ellos que se llama Curriculum Vitae, en donde ponderaban la función de Doug Ferguson, que le daba ese equilibrio al grupo. Pero bueno, se impuso un poco el pedido de Andy Ward de inclinarse a músicos más de jazz, considerando jazz un poco más libre sería la cuestión, que haya por ahí interludios musicales un poco más largos, pero jamás son grupos de jazz estos, son grupos de rock y nada que ver. Bueno, se va Doug Ferguson de bajo y entra el gran bajista y cantante de Caravan, Hatfield and the North. No tocó en National Health, tocó en otros grupos de esa escena de Canterbury, que se llama Richard Sinclair, que he hablado mucho, a mí me encanta, y con él graban este tremendo disco, ya con Mel Collins más fijo, aunque aparezcan los cuatro en la tapa: Andy Ward, Peter Burdens, teclado; Andy Ward, batería; Peter Burdens, teclado; Andy Latimer, guitarra; y Richard Sinclair, bajo y vocal. Graban este tremendo disco que se llama Rain Dances. Y acá quiero hacer una aclaración, porque hay muchos agradecimientos y por supuesto le agradecen a Doug Ferguson y lo citan como diciendo al campeón de fútbol, cosa que a mí siempre me llamó la atención y me gustó. Bueno, Rain Dances, del año 77. Al año siguiente de Rain Dances editan una recopilación de grabaciones en vivo que son anteriores a esta época y de esta época también. Era muy común que los grupos editen un disco en vivo, y Camel edita este doble en vivo que se llama Alive Record, que es una serie de grabaciones que incluyen grabaciones en el Marquis, que es un teatro famoso, así como también una actuación tremenda presentando Snow Goose en el Royal Albert Hall. Bueno, así le dan lugar a este doble en vivo que se llama Alive Record. Sigue el grupo, sigue la época, es una época un poco más liviana. Acuérdense, fin de los 70, año 78. Año 79 editan este disco que se llama Breathless, que es un disco más volcado al pop. Y bueno, nada, está la voz tremenda de Richard Sinclair, y bueno, acá ya aparece Mel Collins en la tapa, el bien le dieron lugar. Andy Latimer, Andy Ward, Peter Burdens, Richard Sinclair, Mel Collins. Graban Breathless, que es un disco pop, es un disco liviano. Y acá se da la partida de Peter Burdens, que deja el grupo, miembro fundador. Entran otros músicos, entra Jan Shelhas, es un tecladista holandés muy bueno. Entra por un periodo de tiempo muy corto Dave Sinclair, hermano de Richard Sinclair, ambos de Caravan. Pero los dos dejan el grupo, entonces consiguen Colin Bass en bajo, Jan Shelhas, que estaba en teclado, entra Keith Watkins, un tremendo tecladista americano que realmente me impactó muchísimo, lo que toca es monstruoso, y graban este disco, I Can See Your Home From Here, un disco que a mucha gente no le gustó. A mí me encantó este disco, es tremendo, tiene un sonido increíble, tiene una frescura tremenda y tiene los teclados de Keith Watkins que son monstruosos. Qué viento que hay acá en la costa, Dios mío. Muy buen disco de Camel.
con esa misma formación, pero ya con algunos cambios. Entra Duncan McKay en teclados, empieza a dispersarse el grupo, participa Colin Bass, Andy Ward deja el grupo porque estaba muy en las drogas, muy en el alcohol, el baterista, ya queda Andy Latimer. Prácticamente ya es la compañía quería que sea un disco de Andy Latimer solista, pero edita bajo el nombre de Camel esta gema, esta joya que se llama Nude, que es un disco que yo en el año 81 me lo compré de casualidad en Londres, que yo ni sabía de su existencia, del disco, y cuando viajamos con mi hermano en una disquería que está frente a Piccadilly Circus, lo vimos en la vidriera y por supuesto le bajamos la caña. Tremendo disco que está basado en la historia del soldado japonés que se refugió después de la Segunda Guerra Mundial y nunca se enteró que la guerra terminó, y bueno, es un poco, está basado en esa historia, este gran disco Nude. Los tiempos continúan, las compañías le pide a Latimer más discos, bajo esas condiciones graba este disco que aparece como un disco de Camel, The Single Factor, con la cara de él, pero básicamente esto es un disco solista de Andy Latimer, que intervienen igual músicos tremendos. Está grabado en Abbey Road, este disco, el mítico estudio de los Beatles, y intervienen músicos que yo admiro muchísimo y respeto mucho, como Anthony Phillips, guitarrista de Genesis, fundador, Simon Phillips, toca Dave Payton el bajo, o sea, intervienen otros músicos, Chris Rainbow en vocals, y bueno, con esa formación graban este disco. Y yo por último tengo este disco que lo compré, esta es una edición nacional, Stationary Traveler, del año 84, que bueno, nombre de Camel. El disco ese es un muy buen disco. Toca Paul Burgess en batería, hacen una presentación que editan un video, es una historia medio de la cortina de hierro, habla un poco de Alemania Oriental y gente que se escapaba de ahí, bueno, esas épocas. Nada, es un muy buen disco. Después siguió editando una serie de discos de Camel, yo ya no le seguí la carrera. Yo ya a fines de los 70 un poco dejé esta música, algunos discos como ese los compré, pero antes quiero nombrar al gran tecladista Keith Watkins, un disco Labyrinth que lo grabó en dúo con Coco Russell en batería, un discazo grabado tipo en Porta Studio de este músico tremendo que ahí dice apareció en Happy the Man y Camel, es un tecladista realmente un prodigio. Y este es el grupo ese Happy the Man, es un grupo americano donde él tocaba. Este es un discazo tremendo que es el disco debut del grupo. Y en base a Happy the Man, por último quiero decir que yo en el año 2002, cuando toqué con Di Meola de gira en la ciudad de Virginia, yo vi que teníamos que tocar con el grupo de Di Meola y vi en los programas que tocaba, estaba anunciado Stanley Whitaker, que yo sabía que era el guitarrista de Happy the Man. Y me acerqué a él, que iba a tocar, tocó con su guitarra acústica, me acuerdo que tocó temas, por ejemplo, Supper's Ready, lo tocó de Genesis, lo tocó con guitarra, él me dio su contacto, para mí fue muy grato porque realmente lo había escuchado en esto y este grupo Happy the Man es terrible. Bueno, esto fue un poco la historia del grupo Camel bajo mi punto de vista, un grupo para mí importantísimo dentro de la escena del rock inglés, Camel.